Señores, muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde del día de hoy, lunes 26 de agosto del año 2024. Continuando con el desarrollo del control acusación fiscal en la causa penal 498-2022, en el que el Ministerio Público ha formulado acusación en contra de 8 ciudadanos. El sexto juzgado de investigación preparatoria nacional lleva adelante el control judicial del mismo, a cargo del señor juez Leo Adán Cristóbal Ayala. Señor especialista, han concurrido todas las partes, centralmente la defensa de los acusados, el Ministerio Público y la defensa de la Procuraduría. ¿Están todos? Doctor, buenas tardes con todos. La defensa técnica de la Procuraduría aún no se conecta, doctor, pero sí se encuentra la defensa del señor Gómez Falcón, se encuentra a cargo del doctor Arona Ruiz. Por conectarse, me parece. No, sí está. El doctor Doller Guamán Cutizaca, el doctor Elvis Rivera Gamarra, el doctor... Ya, y doctor. la acusada que se encuentra en el penal está presente. No, doctor, justamente el área de establecimiento del penal de Chorrillos, en este caso del Poder Judicial, ha informado de que el ingreso, en este caso al penal de Chorrillos, se encuentra bloqueado. Ya como se había advertido en la sesión pasada, también aún el INPE se mantiene en huelga indefinida. Sin embargo, no ha sido posible el traslado, pero como verá, señor magistrado, se ha hecho las coordinaciones correspondientes por parte del Poder Judicial. Sin embargo, ya es un tema netamente del INPE, señor magistrado. Se encuentra incluso el equipo de trabajo de la Administración de la Sala de Penales de Chorrillos. Sin embargo, no ha sido posible el traslado, señor magistrado. ¿Y quién se encuentra con el enlace equipo de trabajo de A? Son los del penal de Chorrillos, doctor, o sea, del Poder Judicial, doctor. Pero no había el traslado correspondiente, doctor, por parte del personal del INPE. La huelga, por la huelga. Sí, es correcto, doctor, por la huelga no ha sido posible su traslado. Bien, entonces continuamos. Defensa técnica de la Procuraduría Pública, ¿está presente? No, no está, doctor, no se ha conectado tampoco el doctor Manuel Salvador. Me voy a comunicar internamente, doctor. Comuníquese porque vamos a emitir la resolución respecto a esa parte procesal. Bien, en lo demás sí están presentes. Entonces, ¿qué resolución sigue, especialista? En todo caso, notificaremos a su casilla. ¿Qué notificación sigue? Perdón, ¿qué resolución sigue? Es uno nomás. Unas cuantas. ¿Cómo me dan de crimen? No, ¿por qué a las 8 me vas a decir? Especialista de audiencia, ¿me está oyendo? Sí, doctor, la resolución número 16, doctor. 16. Comuníquese con el abogado. Vamos a esperar un intervalo de 3 minutos porque... Doctor, se acaba de conectar el doctor Manuel Salvador. A ver, abogado de la Procuraduría, ¿está presente? Señor magistrado, muy buenas tardes a todas las personas conectadas. No, ¿por qué tarde, doctor? Hace 3 minutos ha sido convocado. Sí, señor, unos problemas de red está fallando, estuve actualizando. Disculpe la demora. Muy bien. ¿Qué número de resolución dijo, señor especialista? Resolución 16, doctor. Muy bien. Antes de emitir la resolución, el abogado de la Procuraduría, ¿me oye, verdad, doctor? ¿Me oye, doctor? Sí, lo escucho, doctor. Ya. He revisado íntegramente su escrito de subsanación. Sobre ello voy a emitir la resolución y quiero que me confirmen los siguientes datos. En su escrito de subsanación no hizo ninguna alusión sobre la especificación del quantum en función al monto y a la geografía, ¿verdad? Si la afectación ocurrió de distrital, provincial, regional o nacional. Señor, disculpe,
Disculpe, ¿podrías repetir, por favor? Estoy teniendo una desfase acá. Ya, muy bien. Por favor. Cuando se devolvió su escrito de absolución respecto a su pretensión civil, se había indicado los emplazados, que para la fiscalía son los acusados, pero para la parte civil son los emplazados civilmente, habrían afectado al agraviado patrimonial y extrapatrimonialmente por haber realizado hechos dañosos que vinculaban o que influían al Estado respecto a hechos de índole distrital, provincial, regional, nacional, cuál era el impacto a nivel geográfico. Y además se le había indicado, considerando el oficio del Ministerio de Economía y Finanzas o de informe de DIRCOTE, cuál era la justificación del quantum patrimonial y extrapatrimonial. Sobre esos puntos no ha hecho ninguna mención, ¿verdad? Sí, señor, por escrito lo habíamos señalado y corresponde todo, señor, a las precisiones que usted hizo al momento de realizar las observaciones para que sean Señor saneadas. doctor, ¿tiene su escrito a la mano de subsanación? Sí, señor. Tiene su escrito, doctor, porque en ella dice, solo levanta dos observaciones respecto a los hechos concretos a los acusados y medios de prueba. Son los únicos puntos que ha realizado en su subsanación, ¿verdad, doctor? No, doctor, ese es el segundo escrito estando a la subsanación del Ministerio Público. Nosotros tenemos un escrito de subsanación a las observaciones formales de fecha 31 de julio, ¿verdad? de fecha 15 de julio, ingreso 28743-2024. 28, ¿qué más? 28743-2024. Ok. Ahora mismo voy a ubicar en el sistema. Un momentito, doctor. 28. 743. Muy bien. Quince de julio del 24. Bien, doctor, gracias. Entonces, lo del 31 de julio fue complementario como consecuencia del escrito de subsanación de la Fiscalía, ¿verdad? Correcto, señor. Así es. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a expedir la resolución número 16. Resolución número 16, Lima, 26 de agosto del año 2024. Autos vistos y oídos. La exposición de la defensa técnica de la Procuraduría Pública respecto al el contenido de su absolución a la acusación fiscal respecto al extremo de su pretensión civil en contra de los acusados de autos. Así también oído las oposiciones, contradicciones y subsistencia de observaciones formales postuladas por cada uno de las defensas técnicas de los acusados.
considerando primero, a modo de antecedente, mediante escrito 16758-2024, el 3 de mayo del año 2024, la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo ha presentado su escrito de absolución a la acusación fiscal, en el que postula los presupuestos y los medios de prueba que, según su parecer, eh, acreditarían el daño patrimonial y extrapatrimonial sufrido como consecuencia de los hechos dañosos que atribuye a los 8 acusados de autos. Sin embargo, dicho escrito ha sido materia de observación por la defensa de los acusados. Es así que, mediante resolución número 12 de 1 de julio del presente año, este juzgado, entre otros, decidió devolver dicho escrito de absolución, señalando cuáles son los puntos específicos que debía subsanar la defensa técnica de la Procuraduría Pública. 2. Vencido el plazo para el que se concedió las partes, es decir, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública, el 15 de julio del presente año, a través del escrito 28745-2024, y luego complementado a través del escrito número 3925-2024, de fecha 31 de julio del presente año, la referida Procuraduría Pública, adjunta de Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior, presentó los dos escritos señalando precisando el contenido respecto a cada uno de los factores observados, tanto a pedida de parte y de oficio, y dispuesta a través de la resolución 12 del 1 de julio de este año. 3. Corrió el traslado de los referidos escritos de subsanación, la defensa técnica de los 8 acusados, de forma coincidente todos ellos, refieren que la Procuraduría Pública no ha cumplido con subsanar en su aspecto formal las observaciones por el que ha sido devuelto el escrito de subsanación. Es así que en cada uno de sus respectivos escritos denuncian, por ejemplo, que la Procuraduría Pública estaría afectando el marco temporal en la que consiste la acusación. Precisan que la acusación es únicamente del mes de agosto del 22 al mes de enero del año 2023. Sin embargo, la Procuraduría pretende que sus patrocinados respondan por periodos mayores, como por ejemplo del año 2015, del año 2012, hasta el año 2023.
Otra de las denuncias que hacen las partes es que la Procuraduría Pública pretende que los acusados que para el año 2012, 2015, ni siquiera cumplían la mayoría de edad, se les atribuya hechos vinculados con el delito por el que se acusa, lo cual importa una arbitrariedad. Desde la Procuraduría Pública denuncian las defensas. También sostiene la defensa que la Procuraduría Pública atribuye hechos falsos, hechos imaginarios, hechos inexistentes, vinculados a los actos de afiliación del terrorismo. eh, en los escritos de subsanación, también refieren las defensas de que también sostienen de que la Procuraduría Pública eh, habría eh, desvirtuado, desnaturalizado los hechos y los elementos de prueba inicialmente postulados. Por ejemplo, habría agregado medios de prueba, testimonios que no se encontraban señalados inicialmente. Por otro lado, también las defensas técnicas denuncian de que la Procuraduría Pública no habría cumplido con subsanar íntegramente las observaciones, por ejemplo, respecto al quantum de su pretensión económica. Es así, no se habría señalado si el impacto de los presuntos hechos que se atribuye a los acusados, si habría generado a nivel de la región, a nivel de región de Ayacucho o a nivel nacional. Por otro lado, también agregan que si inicialmente la Procuraduría Pública solamente postulaba 500.000 soles y luego de forma inexplicable, sin ninguna argumentación ni justificación, habría postulado por 2 millones de soles. Incluso reclaman la defensa técnica si se trata de una responsabilidad solidaria, entonces no se trataría de la imputación, o el título de imputación no sería de autores, sino de coautores. En síntesis, a través de ambos escritos de subsanación, la Procuraduría Pública no habría cumplido con subsanar ninguna de las observaciones admitidas de parte y tampoco ninguna de las observaciones hechas por este juzgado de oficio. Así también sostienen la defensa de los acusados que la fuente en el que se basa la Procuraduría Pública para exigir 2 millones de soles como reparación civil sería únicamente un informe un efectivo policial de la DIRCOTE que no tiene las calidades ni las cualidades y menos la pericia para realizar informes de índole económico. Luego, sostienen que también la Procuraduría Pública lo único que habría hecho es, con relación a los hechos, copiar y pegar lo sostenido por el Ministerio Público en su acusación. Obviando así, según la defensa de los acusados, realizar un debido desarrollo de los hechos dañosos y el nexo causal con el resultado. Esto es con el presunto agravio económico que habría sufrido el Estado, tanto a nivel de perjuicio patrimonial y extra.
Tercer fundamento. Base normativa de nuestra decisión. Bien, se sabe que es el artículo 352 a 353 que regula el control formal, el control judicial de la acusación fiscal, dentro de ellas el control formal 352 del Código Procesal Penal, ello vinculado a la acusación fiscal propiamente dicha. Sin embargo, como quiera que tanto la demanda civil y como la pretensión penal se encuentran acumulados a través de un solo proceso, es que el juzgado tiene el deber, juzgado de investigación preparatoria, el deber de realizar ambos controles a través de las tres fases: formal, sustancial y probatorio. En el caso en concreto, estamos realizando el control formal al reclamo, demanda o pretensión civil. Sobre ello, el acuerdo plenario 6-2009 señala lo siguiente en su fundamento sexto. Ante la acumulación del proceso civil al proceso penal, también importa la introducción de la pretensión civil basada en los daños y perjuicios generados por la comisión de un acto ilícito. En función a su característica singular, la acusación ha de señalar, es decir, en el escrito de la pretensión civil debe señalarse de forma clara, indica el acuerdo, no solamente la cantidad que importa la pretensión civil, sino también señalar de forma concreta cuáles son los daños o perjuicios que importan la justificación de la reparación civil en su aspecto patrimonial. Eso fue el 3.1. 3.2. ¿Cuál debe ser el rol del juez de la investigación preparatoria en la fase formal de la pretensión civil que el actor civil procura en pro de su pretensión final, que es el pago ya sea de los daños y perjuicios, de la indemnización o del resarcimiento o restitución del agravio sufrido? Al respecto, el acuerdo plenario 4-2019 señala concretamente lo siguiente. A través de su fundamento 26, último párrafo, indica que el actor civil debe, en su aspecto formal, cumplir con presentar o sustentar los factores de atribución que importan la responsabilidad civil. Ellos vienen a ser el hecho antijurídico, el factor de atribución propiamente dicha, el nexo causal o relación de causalidad y el daño sufrido por el agente del delito. Lo que quiere decir que el juez de la investigación preparatoria, en su aspecto formal, debe identificar en el escrito de absolución a la acusación en pro de la búsqueda o el logro de la reparación civil por parte de la agraviada, esto es, en su rol de actor civil, la justificación de los 4 elementos: hecho antijurídico, factor de atribución, nexo causal y daño sufrido. Lo que también ha sido recogido por la casación 3470-2015 Lima Norte. Además de ello, además de dichos factores, también el actor civil, en su escrito de absolución a la acusación en etapa intermedia, debe justificar acabadamente
o por lo menos con elementos de sospecha a nivel suficiente, sus medios de prueba respecto a la cuantía o al quantum de su pretensión que postula. Tres punto tres. En efecto, en los escritos de absolución a la acusación del actor civil, además de cumplir en su aspecto formal con los cuatro factores de atribución que justifican su pretensión civil, incluso de aportar medios de prueba que justifiquen el quantum de la reparación civil, eh, debe cumplir con anexar a su escrito de absolución los medios de prueba que, que importan como anexos, medios de prueba propios o directos del actor civil en caso de adherirse a los medios de prueba del Ministerio Público, debe señalar su propia pertinencia, utilidad y aporte probatorio, porque está prohibido las adhesiones masivas, es decir, solamente copiar y pegar todo lo señalado por el Ministerio Público en su medio de prueba, ello está prohibido, pues así lo prescribe la doctrina legal desarrollada en el numeral 2 del literal B del fundamento 23 del Acuerdo Plenario 3-2023, que textualmente señalan: no son admisibles adhesiones masivas a los medios de prueba que ofreció una parte. Esto es ya sea el Ministerio Público, el acusado, el autor civil, la parte agraviada, no pueden adherirse de forma masiva, sino tienen que proponer sus propios factores de pertinencia, utilidad y conducencia. 3.4. Como decíamos, el acuerdo plenario 4-2019 señala cuál es la función del juez de la investigación preparatoria frente a pretensiones de civiles en etapa intermedia. El fundamento 30, segundo párrafo, y el fundamento 31, primer párrafo, señalan lo siguiente: en la etapa intermedia, en la audiencia preliminar respectiva, será de rigor cuidar que las partes se pronuncian sobre las pruebas que ofrecen, ya sean se trate de pruebas o contrapruebas. Luego, en el saneamiento procesal propia, se verificará el cumplimiento de los presupuestos o factores de atribución previstos en el fundamento 26, último párrafo. Enseguida señala la fundabilidad o no del reclamo de la reparación civil no es materia de examen a nivel de la etapa intermedia, sino dicha función es propia del juez penal de juzgamiento. Lo que quiere decir que toda alegación vinculada a la veracidad o falsedad de los hechos que atribuye el actor civil como factor de atribución o daño sufrido porque reclaman la reparación civil, no serán de examen en etapa intermedia, sino ello necesariamente requiere de actuación probatoria. Como se indica en dicho acuerdo, será materia de dilucidación recién en la etapa de juzgamiento.
Siguiente, 3.4. Examen del caso en concreto. Como queda dicho, a través de la resolución 12 del 1 de julio del presente año, este juzgado decidió devolver a la Procuraduría Pública el escrito de subsanación de la acusación, señalando varios puntos y examinando tanto el escrito del 15 de julio y su escrito complementario del 30 de julio, hallamos lo siguiente. Con relación a la pretensión económica, esto es a la cuantía de la reparación civil que exige la Procuraduría Pública, sostiene que de los 500.000 que inicialmente postulaba, finalmente su pretensión es de 2 millones, debido a que el monto inicial obedecía a su propuesta provisoria postulada en su escrito de constitución de actor civil. Y como quiera que la investigación es progresiva, con la información finalmente recabada, tanto a través del Ministerio de Economía y de Finanzas, así también por el informe de la DIRCOTE, el agravio sufrido representaría dicha cantidad, es desde 2 millones. Con relación a los hechos que vinculan o atribuyen a cada uno de los acusados, levantada a través de su escrito del 31 de julio. Ahora, si tales hechos son reales o aparentes, no es materia de examen en una etapa de intermedia, pues la mayor carga de la defensa de los acusados, la denuncia sobre incumplimiento del levantamiento de observaciones, estuvo centrado en que la Procuraduría Pública habría señalado hechos aparentes, falsos y inexistentes. Bien, si ello es así, en la etapa de juzgamiento será la oportunidad que puedan acreditar la falsedad, la apariencia o la inexistencia de los hechos que la defensa técnica de la Procuraduría ha consignado en su escrito de absolución. Es decir, los factores de atribución o los hechos dañosos, incluso el nexo causal, es probable que se ajusten a la realidad material, o más bien únicamente son hechos, afirmaciones, expresiones aparentes, basado en simples sospechas, pues su virtualidad recién se verificará en la etapa de juicio, pues en la etapa intermedia no hay posibilidad ni forma alguna de verificar la denuncia de la defensa de los acusados, quienes sostienen de que se atribuye hechos de tipo civil, de tipo penal, inexactos, falsos, aparentes e irreales a sus respectivos patrocinados. Así también se devolvió el escrito de absolución a la acusación del actor civil, quien procura la reparación civil por la cuantía antes señalada, respecto a los medios de prueba indeterminados que inicialmente había presentado. Revisado el examen a los mismos, se aprecia que la defensa técnica de la Procuraduría ha subsanado de forma parcial, porque aún se aprecian medios de prueba que en nada en nada vinculan
como pertinencia a lo que persigue. Esto es la acreditación de daño patrimonial y extrapatrimonial. Y la oportunidad para desechar, desestimar o excluir, separar, inadmitir tales medios de prueba será el control probatorio, en aplicación del Acuerdo Plenario 3-2023 y no esta. 3.6. Este juzgado debe recordar una vez más que la devolución tanto de la acusación fiscal así como del escrito vinculado a la pretensión civil en etapa intermedia debe realizarse únicamente en una sola oportunidad, porque así incluso ha sido establecido en el literal C, acuerdo, fundamento 23, acuerdo plenario 3-2023, en el que señala lo siguiente, en el que se señala lo siguiente. La devolución debe ocurrir una sola oportunidad, dado que ello favorece a los principios de celeridad de economía procesal y además, de forma muy excepcional, ante errores manifiestos o evidentes, solo puede devolverse por más de una oportunidad. Sin embargo, para este juzgado es claro de que las devoluciones es una oportunidad para la parte postulatoria para mejorar su posición eh, respecto a su pretensión, de tal forma que si no aprovecha esa devolución para corregir errores, vacíos, imperfecciones, incongruencias, el juez no puede estar favoreciendo o brindando la oportunidad en cada momento a esa parte procesal que no cumple con superar las observaciones claramente señaladas en su oportunidad para que lo haga nuevamente, porque el principio de igualdad de armas importa que tanto los acusados, así también la parte contraria tengan una oportunidad con el plazo razonable suficiente para que puedan subsanar. El hecho de que no se subsana de forma acabada en el plazo indicado, importa que la parte procesal se ratifique en su posición y de persistir errores, subsistencia de observaciones, ello tendrá especial trascendencia, por ejemplo, en el momento del control de la admisión de pruebas, lo cual importa que si los medios de pruebas ofrecidos no han sido subsanados conforme a lo señalado en la resolución de devolución, lo que corresponderá es excluir, desestimar o rechazar esos medios de prueba no subsanados. Igualmente, si en el caso concreto el actor civil no ha desarrollado conforme a concretamente, el acuerdo plenario 4-2019 o a la casación número 3470-2015 en Lima Norte, cada uno de los factores de atribución que justifican su pretensión su pretensión civil en la etapa de juzgamiento tendrá especial trascendencia la inconsistencia de sus factores de atribución sobre el cual se basa la columna vertebral de su pretensión civil. Así también se había, siguiente, 3.7. Finalmente, con relación
a los testigos o medios de pruebas incluidas sin autorización al escrito de subsanación. En efecto, este juzgado ha realizado la devolución del escrito de subsanación a la acusación del actor civil únicamente para que mejore la redacción y la presentación formal de su pretensión civil. No debe haber sido aprovechado ello para integrar nuevos hechos, para integrar nuevos elementos de comisión y de prueba, porque ello supondría modificar en forma sustancial su escrito, cuando el propósito es únicamente realizar una mejora formal de su escrito postulatorio de reparación civil o pretensión civil. Al respecto, este juzgado también, al momento de realizar el control de admisión de prueba, separará del recaudo de medios de prueba que ofrece aquellos que inicialmente no estuvieron contemplados o presentes en su primer escrito de absolución o en lo presentado por el Ministerio Público. 3.8. Con relación a los hechos atribuidos a los acusados, la defensa sostiene que la Procuraduría Pública lo que ha hecho es copiar y pegar. Sobre ello, debemos afirmar que si bien por el principio de unidad de proceso, ambas pretensiones se atienden en un mismo expediente, se brinda el mismo trámite a través de un mismo proceso. Sin embargo, debe quedar claro de que se tratan de dos pretensiones diferentes. Es probable que un mismo hecho importe una conducta ilícita respecto a la pretensión penal y el hecho dañoso o el factor atribución vinculado a la pretensión civil. Sin embargo, el actor civil debe tener la posibilidad de identificar o determinar cuál es exactamente el hecho causante del daño, ya sea de tipo patrimonial o extrapatrimonial, que sufre su representada. El hecho de únicamente limitarse a copiar lo referido, lo postulado por el Ministerio Público, en los hechos puede significar que va a juicio en desventaja frente a la posición de la defensa, que tiene el derecho de exigir la identificación del hecho dañoso, el nexo causal y el daño sufrido, e incluso la exigencia de la antijuricidad. Sin embargo, como quiera que esos aspectos son propios de examen sustancial que corresponde realizarse, dilucidarse en la etapa de enjuiciamiento, más no en la etapa en la etapa intermedia. Como se indica en el fundamento 26 del Acuerdo Plenario 4-2019, el actor civil tiene un propósito distinto al Ministerio Público. Concretamente, el actor civil lo que en todo caso persigue es la restitución de la cosa, la reparación del daño causado
y o la indemnización de perjuicios derivados de la comisión del hecho dañoso. Acreditar ello importa necesariamente cumplir con los factores de atribución, así también de ofrecer los medios de prueba a la luz de la concreción no solamente de la cuantía, sino del derecho a su resarcimiento, lo cual debe estar claramente justificada en los escritos de postulación correspondientes. Y como quiera que para la etapa intermedia, en su aspecto formal, tanto en su escrito del 3 de mayo, 15 de julio y 31 de julio, en su aspecto formal, la defensa técnica de la Procuraduría Pública ha cumplido. Ello no importa que este juzgado asegure ni afirme de que en su aspecto sustancial cumple con los presupuestos materiales para acceder al derecho que reclama contenido en su pretensión civil. Último fundamento, 3.8. En la sesión anterior no se ha recibido dato alguno de que alguna defensa de los acusados haya postulado medios técnicos de defensa de exclusión, excepción, intromisión o algún defecto de relación jurídico-procesal entre el actor civil y alguno de los acusados. Lo que quiere decir que, como bien sabemos, la pretensión civil es un instituto jurídico procesal que deriva de las instituciones del proceso civil. Por ende, en etapa intermedia también es posible discutir excepciones o discusiones sobre la relación jurídico-procesal válida entre las partes previstas en el Código Procesal Civil. Sobre ello no hay ningún cuestionamiento a pronunciarse. Es por ello que respecto al control sustancial en materia civil sobre la pretensión del actor civil, en el caso en concreto, no existe dato ni cuestionamiento alguno a emitir pronunciamiento, por lo que concluida entonces la fase formal respecto a la pretensión civil de la Procuraduría Pública, vamos a reservar este extremo para retomar el examen de su pretensión en la fase de control judicial de admisión de pruebas. Al respecto, ya hemos adelantado que en la referida Procuraduría no ha levantado cabalmente las observaciones y no es posible hacer más devoluciones más de una vez, sino más bien en el referido control de admisión de prueba tendrá especial trascendencia, concretamente, ya sea separando, excluyendo o rechazando algunos de los medios de prueba que no han sido subsanadas. Tales consideraciones en aplicación del artículo 352 del Código Procesal Penal, al tratarse de una decisión en el desarrollo del control judicial, lo que es inimpugnable se pone a conocimiento a las partes que se ha resuelto
las observaciones formales postuladas al escrito de pretensión civil de la Procuraduría Pública. Siendo ya así, concluyó la oralización de la resolución y se dispone a continuar con la emisión, con el control de la acusación fiscal. Señor especialista, hay un escrito ingresado, ¿verdad? Sí, doctor, antes que continúe, por favor, para hacer la precisión que la resolución que se acaba de emitir viene a ser la 17, doctor, porque la 16 ha sido el control formal realizado por el Ministerio Público, doctor. Entonces, integrando la resolución, aquella dictada en esta audiencia viene a ser el número 17. ¿Cuál es el escrito que fue presentado el día de hoy? Sí, señor magistrado, el día de hoy se ha hecho traslado a las partes procesales, el escrito presentado por en este caso, el Ministerio Público. A ver, me permite. El 34168, ¿no? Es correcto, doctor. Señorita fiscal, ¿se trata de pruebas extemporáneas o pruebas omitidas en su oportunidad? Gracias, señor magistrado. Son pruebas documentales que han sido ofrecidos en el primer requerimiento de acusación. ¿Por qué no se presentó en su oportunidad, doctora? En la subsanación, señor magistrado, como se ha fundamentado ahí, por ser abundante documentación, se había suprimido. No obstante, esto ya ha sido ofrecido y ya fue admitido por su judicatura en su debido momento. No se ha agregado ningún elemento de convicción, ningún documental adicional. Es decir, por error se omitió en su oportunidad. Sí, se Por suprimió. ejemplo, por ejemplo, aparece en pruebas número 6, luego 97, luego 36, lo que significa que corresponden a la numeración que en su oportunidad se presentó, ¿no? Correcto. Según el expediente judicial electrónico, para el mayor entender, se ha puesto ahí el número de folio, que si van al Braille lo van a poder ubicar que ha sido ofrecido. Ya bien, doctora. Bien, estando al escrito 34168-2024, el mismo se reserva para su examen, ya sea admitiendo o rechazando en la fase de control probatorio. Y en la causa, recién nos encontramos en la fase de control sustancial. De inmediato vamos a pasar al primero de los Doctor, acusados. para que también corran traslado de ese escrito a las defensas técnicas, no tenemos conocimiento. Ha sido corrido, doctor. Nuestro especialista de audiencias, ¿cuándo ha corrido, señor especialista? El día de hoy en la mañana, doctor, a través del WhatsApp, el grupal que tenemos, ahí se ha hecho corrido traslado, doctor. Ya, el día de hoy. Revise, señor abogado. Otra tingencia, doctor, en relación a las defensas técnicas del señor, en este caso el señor Fernando Quinto Cuba, el doctor Ángel Bonet Salazar, ha referido que en su representación va a ser el doctor Doler Guamán Cutisaca, doctor. Y de igual manera la defensa técnica de la señora o señorita Estefanía Yasmín Alaña Chumbes y Yulisa Gómez Ayala, el doctor Elías Genovés Canchari, también ha referido, doctor, que lo va a reemplazar por esta vez el doctor Doler Guamán Cutisaca, doctor. Muy bien, ténganse presente, entonces están asignados al doctor Doller para el patrocinio de dichos acusados. Doctor, la palabra, por favor. Defensa técnica de Alex Miguel Gómez Falcón. Le toca exponer la excepción planteada, señor abogado. Lo va a Doctor, presentar. previamente quisiera interponer recursos de reposición a la resolución que usted ha emitido desde una perspectiva constitucional. Entiendo que usted ha dicho que hay una norma infraconstitucional que dice que es inimpugnable, que es caso cerrado, que nadie lo puede cuestionar, etcétera, ¿no? Pero esta defensa tiene una interpretación más constitucional, que está por encima de cualquier norma, que tiene que ver con el principio del artículo 139, inciso 11, sobre respecto a la pluralidad de instancias. Ya, abogado, ya se dijo, esas normas que indican la impugnabilidad son de trámite. Estoy de acuerdo con su resolución, que no está motivado, porque con la lógica que usted dice no se puede devolver, cualquier cosa puede postularse. 5 millones, 20 millones, 100 millones, ya se verá en el juicio. Usted incluso adelanta opinión, que prácticamente te va a pasar a juicio. Entonces ahí yo he generado una recusación contra Ya, usted. señor abogado, se va a rechazar su reposición porque precisamente las afirmaciones materiales se resuelven en juicio, no en etapa intermedia. Doctor, pero yo
entiendo que usted no lo ha motivado. Y si no lo ha motivado, hay una violación de una garantía, que todas las resoluciones tienen que estar debidamente motivadas. Entonces, la defensa no está conforme con su resolución. Mi abogado, esas resoluciones no son impugnables. Señor abogado, se le concedió el uso de la palabra. ¿Va a sustentar su pedido, su medio técnico de defensa de excepción, sí o no, doctor? Porque sí, doctor. puede entender que se va a desestimar, se Sí, va a doctor, desistir. sí, doctor, previamente yo quisiera cuestionar su decisión, porque acá hay una pretensión mafiosa del Ministerio del Interior, donde está diciendo 2 millones, que es inconcebible, es inaceptable. Usted dice que sí, no la ha subsanado, no la ha completado, pero tampoco no hay forma de devolver. Sí se puede devolver. En caso de Keiko Fujimori, 8 veces devolvieron, con apercibimiento de que si no lo complementaba, no lo fundamentaba y no lo subsanaba, se iba a rechazar. Porque es así, tiene que ver con el control legal y constitucional de la pretensión. Señor abogado, ya se le informó que no se va a atender su reposición. Son déjeme fundamentar decisiones de trámite. el cuestionamiento que está haciendo. Yo no estoy de acuerdo con su resolución. Ya, doctor, se respeta esa posición, pero las cuestiones de trámite no se ponen a consideración de las partes. Ya se emitió la decisión, son impugnables y hay que respetar lo que dice la norma. Doctor, solamente una cuestión de orden, doctor. Adelante. Estoy en esta cuestión representando a mis demás colegas, el doctor Genovés Canchari, como en defensa de la señorita Stephanie Alanya y también de Yulisa Gómez y del doctor Raúl Bonet en representación del señor Fernando Cuba. Doctor, hemos entendido, doctor, la semana pasada todos los abogados de que el día de hoy se iba a leer la resolución respecto al control formal al escrito de subsanación realizada por el señor procurador. En ese sentido, doctor, por eso es la sorpresa de la defensa respecto a que, siendo casi las 5 en punto, se está iniciando la audiencia respecto a las excepciones, por lo cual, doctor, yo solicito, y también para una buena defensa, para que estén todos los abogados, doctor, para que se continúe la siguiente semana, doctor, y con los abogados de cada procesado para una defensa idónea, doctor. Muy bien. ¿Alguno más tiene esa misma posición? Solicita doctor, toda vez también, yo también planteo eso, que se suspenda la reunión, toda vez que también la señorita Rocío, que por el regla del INPE tampoco está presente, para que escuche la exposición también de su abogado y también la pretensión también de la defensa, porque ¿cómo es posible que no esté? Ya, abogados, son 2. ¿Algún otro abogado? Señor magistrado, sí. De igual manera también, señor magistrado, la defensa del señor Piero Giles Gamboa también se adhiere al pedido del doctor Noroña, en el sentido de que básicamente la parte de la Procuraduría debe subsanarse el planteamiento en la parte civil. En cuanto al monto, no ha explicado, señor magistrado, cómo es que ha pasado de un monto de 500.000 soles a 2 millones de soles. Y no ha explicado si en todo caso ese daño que se le ha causado ha sido, digamos, regional, circunscrito a la región de Ayacucho o nacional, ¿no? Y en realidad no ha cuantificado el daño. ¿De dónde sale ese monto de 2 millones de soles? Es una cuestión, consideramos que el señor magistrado, que en todo caso la Procuraduría debiera explicar de forma detallada y satisfacer así el requerimiento de la defensa del magistrado. Bien, señor abogado, esos temas, detalles, los pormenores de las cuantías en la dilucidación en juicio, doctor, porque para los temas formales ya el señor procurador se ha ratificado en su posición y el juzgado no está para obligar que indique los montos específicos. Si no tiene información, ya se indicó, va a juicio, hipotéticamente es probable que vaya a juicio o no, pero esa podría ser la consecuencia, va con esa desventaja de no tener información precisa y la consecuencia es probable que no surta conforme a su pretensión que busca, pero se les ha corrido el traslado para que digan si están conforme o no con el pedido de suspensión, para continuar la próxima semana. Abogado de Piero Giles Gamboa, ¿cuál es su posición, doctor? Respecto al pedido del colega, es evidente, señor magistrado, que no están los abogados, en todo caso, principales, y obviamente sí es plausible, sí es comprensible la suspensión en este caso, señor magistrado. Nuevamente, repito, que no estén los abogados principales no significa que el abogado presente no pueda sustentar.
entiendo que todos han asumido la defensa o interconsulta o colegiada, porque están en la posición y la condición de hacerlo. Lo que podemos atender es el horario avanzado. El horario oficial debe respetarse es aquella de oficina. Empieza a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Más allá de las 5 de la tarde, solo por consenso de las partes. Si no hay consenso de las partes, el juzgado tampoco puede obligar a continuar en la audiencia más allá de las horas vinculadas al trabajo que se encuentran estipuladas, como por ejemplo en el reglamento de trabajo para el Poder Judicial. Por ejemplo, a los especialistas de audiencia, a los personal jurisdiccional no se le puede obligar más allá del horario establecido, salvo que presten su asentimiento. Abogado de Rocío, Leandro. Sí, señor magistrado. Me preocupa de que no se, usted dice que no se puede exigir, considero que sí. Considero que el señor procurador debe responder a las preguntas que usted ha hecho. Si es nacional, es regional o es provincial. O sea, esa situación es importante porque tiene que ver con el espacio, ¿no? ¿Qué es lo que se está requiriendo a los patrocinados? O sea, sí es exigible, doctor. Eso espero que lo considere en la medida en que usted señala, ¿no? Yo entiendo su comprensión, pero yo no sé con qué colegiado o con qué sala nos puede tocar y qué comprensiones tendrán. Entonces, en ese aspecto considero que debe quedar de manera tácita, ¿no? De manera explícita, perdón. En cuanto a la participación, a suspender o no, considero que sí, pues atendiendo a los últimos argumentos que usted ha señalado, debe atenderse de que debe suspenderse la presente en esta ocasión. Ya, muy bien. Para concluir, abogado de la Procuraduría. No, señor director, sí, esta etapa. Solamente queríamos hacer referencia a los aspectos que están referidos a la pretensión civil, o sea, que se va a debatir en la sesión anterior y lo que usted resuelto en la fecha. Ya se escuchan argumentos que pretenden, en todo caso, ya identificar un paternalismo procesal y eso no está previsto en ningún artículo del código. Ya está resuelto y en todo caso que se ponga las precisiones de cómo va a continuar la audiencia, señor, estando también a la hora. Nosotros por nuestra parte podemos continuar, nos habíamos programado según el enlace MIT hasta las 6:30 de la tarde y en todo caso lo dejamos en consideración de su espacio. Ya bien, señores. Entonces, nuevamente, reitero, si la Fiscalía, si la Procuraduría no han sabido absolver, no han sabido subsanar todas las observaciones planteadas y sus oportunidades que están escritas en las resoluciones respectivas, eso va en desventaja de ellos y en favor de cada una de las partes contrarias. Y lo que voy oyendo es que la defensa de los acusados están interesados porque la Procuraduría Pública ofrezca toda la información acabada que favorece, no a los acusados, que favorece a la Procuraduría. En todo caso, deben estar informados de que las observaciones no levantadas únicamente perjudican a la parte que no lo hizo, más no a la contraparte. Entonces, ¿cuál es la lógica de este juzgado de no brindar más de una oportunidad a la parte que de forma clara, de forma evidente, no haya superado, no haya subsanado sus observaciones? Es que no podemos premiar a la parte procesal negligente, a la parte procesal ociosa, a la parte procesal que no se preocupa por sus intereses jurídicos, procesales o su situación concreta en el proceso. Es el espíritu de no generar el círculo vicioso de devolver y no superar las observaciones. Nuevamente, devolver y no superar las observaciones. Devolver, no superar las observaciones. Ese círculo vicioso se rompe responsabilizando a dicha parte procesal que no cumple en su oportunidad con levantar
Entonces, señores, la próxima semana, lunes a las 2:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde, inicia con los medios técnicos de defensa. Excepciones. Defensa técnica de Alex Miguel Gómez Falcón. Excepciones. Defensa técnica de José Alejandro Manay Pillaca. Tomen nota, por favor. Excepciones de Stephanie Yasmín Aleania Chumbes. Luego, excepciones de Piero Giles Gamboa. Luego, excepciones de Fernando Quinto Cuba. Luego, excepciones, Yulisa Gómez Ayala. Enseguida, excepciones de Clido Arturo Canales Tantaleán. Concluidas esas oralizaciones, iniciamos con los sobreseimientos. Inicia defensa de José Manay Pillaca Alejandro. Sobreseimiento de Rocío Leandro Melgar. Sobreseimiento de Fernando Quinto Cuba. Sobreseimiento Clido Arturo Canales Tantaleán. Finalizados esos debates, este juzgado va a expedir 2 resoluciones. Una resolución por excepciones y otra resolución por sobreseimiento. Doctor, también presentado sobre el referimiento con Gómez Falcón, tanto cuando era abogado del señor Giles Gamboa y también del señor Falcón. De los dos presentados sobre el seguimiento, aparte de la excepción de procedencia de acción, obviamente. Ya voy a revisar, abogado, porque su escrito suyo es el... definitivo también solicitado. Su escrito suyo es 15.800-2024, el 26 de abril del año 2024. Si en ese escrito... Es fundamentado, sí, los dos. Ya, si en ese escrito está también ese medio técnico de defensa, vamos a revisar el cuadro. Por ejemplo, voy adelantando, la acusación fiscal con defectos de subsanación a la observación va a tener especial trascendencia en el sobreseimiento de oficio. Las excepciones son de parte, no es de oficio. El sobreseimiento sí es de parte, y además de oficio. Lo que quiere decir, es probable que se declaren infundadas sobreseimiento de partes y fundada sobreseimiento de oficio. Lo digo en forma general, porque ello ha ocurrido en la práctica. Es por ello que una sola vez se devuelve la acusación, una sola vez se devuelve el escrito de pretensión civil, y luego tiene una especial trascendencia en el control sustancial. A eso me refería. Bien, señores, entonces continuamos con la sesión de audiencia. El próximo, al parecer, es el 1 o el 2 de septiembre. Señor especialista. 2 de septiembre, doctor. El 2 de septiembre a las 2:30 de la tarde con el mismo enlace, señor abogado. Sí, doctor, solamente para que nos corra copia de audio y video, doctor, de las últimas audiencias. Doctor, 12 de agosto, doctor, disculpe, 19 de agosto y el 26 de agosto. Eso es, doctor. Muchas gracias. Disculpe. Las 3 últimas. Sí, doctor, las 3 últimas. Muchas gracias. Doctor, el 2 de septiembre, esta defensa técnica tiene una audiencia con otro juzgado respecto a la señora Angelita, que es en el caso de Trujillo. Ya, abogado, presente sus justificaciones y lo revisamos el lunes. Ya, ok, listo. Bien, señor especialista de audiencia, se autoriza trasladar los últimos registros de audiencia en audio y video. Escriban los interesados sus correos electrónicos al chat virtual a fin de tener acceso a dicho registro de audiencias. Todos los interesados escriben al chat virtual el correo electrónico bien escrito, por favor, para que nuestro especialista de audiencias traslade dicho registro. Bien, señores, 5 de la tarde más 8 minutos, momento en que concluye el desarrollo de la presente audiencia. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Gracias, premios.